Muy buenos días. En nombre mío y de Mexico Industry, les damos la más cordial bienvenida al webinar Protección y Rendimiento, el rol de los uniformes especializados. Agradecemos a todos su activa participación el día de hoy y estamos seguros de que la información impartida será de gran provecho para nuestra audiencia. Mi nombre es Daniel Céspedes, soy gerente de eventos en Mexico Industry y me complace ser su anfitrión durante esta presentación. Quiero también agradecer y dar la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Matías Aliceda. Él es director comercial de Statec. Asimismo, damos las gracias a la empresa Statec por hacer posible este espacio de conocimiento. En contados instantes estaremos dando inicio a la presentación por parte de nuestro invitado. Mientras avanza la conferencia, ustedes también verán avanzar la presentación en sus pantallas. En caso de que tengan preguntas para nuestro conferencista, los invitamos a hacerlas a través de la opción de Q&A o preguntas y respuestas que encontrarán haciendo clic en el icono en forma de globo en la parte inferior de sus pantallas. Una vez finalice la conferencia, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 5 a 10 minutos. En caso de presentar algún problema con el audio o con el video durante esta presentación, les pedimos que revisen su conexión a Internet y se aseguren de haber ejecutado la prueba de audio y video. Adicionalmente, pueden salir de la sala virtual y regresar cuantas veces lo requieran. Bueno, sin más preámbulo, damos entonces inicio a esta presentación que lleva por título Protección y Rendimiento, el rol de los uniformes especializados. Damos paso a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Matías Aliceda, quien es ingeniero químico con más de 28 años de experiencia en la industria electrónica, especializado en el control y gestión de descarga electrostática o ESD, certificado por INARTE como ingeniero ESD y miembro activo de ESD América desde 2004. Matías ha realizado más de 800 auditorías y acumulado más de 3.000 horas de capacitación técnica en México, Centroamérica y Estados Unidos. Ha liderado la traducción oficial de la norma ANSI ESD S2020 de 2007 y 2021 y del Technical Report TR 53 de 2023. Además, participa activamente en comités internacionales de normalización en temas como ionización, pisos, estaciones de trabajo, uniformes CSD, healthcare y atracción electrostática. Su enfoque combina conocimiento técnico con experiencia práctica, ofreciendo una visión estratégica sobre cómo integrar normativas internacionales en entornos de manufactura para mejorar calidad, cumplimiento y confiabilidad operativa. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, sin más preámbulos, simplemente quisiera platicarles un poquito de lo que somos. Van a ser 3 minutos. Statec es una empresa mexicana con más de 25 años en el mercado. Hoy tenemos ya operaciones en Estados Unidos y tenemos también socios comerciales en Latinoamérica y Sudamérica. Eh, Nuestra planta, tenemos tres plantas aquí, en Guadalajara dos, en San Miguel el Alto otra, donde hacemos toda la parte febril. Y bueno, pues nos dedicamos a fabricar uniformes para la industria electrónica, médica y farmacéutica, eh, lo que son equipo de protección personal, como zapatos, taloneras, batas para el uso electrónico, pulseras, sillas, bolsas metalizadas, bolsas BCI, bolsas para el uso industrial y tapetes antifatiga, que eso es lo que hacemos. Y bueno, en este momento, y la razón de ser es poder platicarles un poco acerca de la importancia del uniforme dentro de los cuartos limpios. Y cuando hablamos cuartos limpios, son cuartos limpios o controlados, que pudiera ser un quirófano, pudiera ser una sala de entrada hacia el cuarto de recuperación, pero también, como en la presentación que vimos, somos un país que hemos estado empezando a crecer muy fuerte en lo que son la fabricación de dispositivos médicos. Y bueno, ahí es un tema importante, ya que los uniformes son pues lo que usan las personas y la contaminación. Vamos a ver un poco más de esto. Pues generalmente el 60% es generada por el personal. Bien,
Un poco acerca de lo que es esto de la estática, este fenómeno de la naturaleza, que son cargas opuestas, cargas positivas y negativas, y lo que nos está generando son en realidad tres tipos de fenómenos que no son gratos, pero pues es así, y para algunos otros lados sí son muy gratos, ¿no? Lo que es atracción de partículas o contaminación, llevamos esta parte de las partículas y las llevamos a distintos lugares de donde sí pudiéramos estar haciendo daño, lo que es la descarga electrostática o ESD, Electrostatic Discharge. Para la industria electrónica esto es sumamente importante porque los componentes semiconductores, los chips, son dañados por una descarga energética abrupta, que es esa descarga electrostática, dañándolos y haciendo que ya no funcionen o que ya no hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y esto estamos hablando de defectos microscópicos. Pero también las descargas electrostáticas nos pueden llegar a hacer una disfunción en lo que es la parte de los equipos de medición dentro de un área médica, apagándolos, perdiendo información, el shock eléctrico, en lo que es también importante, en lo que es en los equipos de diagnóstico o que sacan fotos, que puedan venir esas fotos, eh, pues con algunas difusiones y por ende nos den mal resultado de algo que es sumamente importante, que es la salud humana. Pero es importante también el hecho de que esta descarga energética puede causarnos también explosiones y por ende son puntos que tenemos que cuidar. Bien, en una sala o quirófano, tanto la atracción de partículas ESA o las descargas electrostáticas, pues están combinadas y se tiene que cuidar. Evidentemente, pues no nos gustaría que en una operación a corazón abierto, sabiendo que todos trabajamos con pulsos eléctricos, nos den una descarga de 30,000 volts y al paciente, ¿no? O estemos, como normalmente se utilizan solventes, pudiéramos ocasionar un fuego por una descarga y estos solventes. Entonces es importante cuidar esas descargas o esas atracciones de partículas. Bien, como sabemos, todos estamos hechos de átomos, los átomos es lo más técnico que vamos a ver, no se preocupen. Estamos hechos de protones y neutrones y electrones, que son las cargas positivas y negativas. Entonces, los electrones, que son los que se mueven, pues pueden llegar a desbalancear este átomo y entonces tenemos ya partículas cargadas, positivas o negativas. Y esto conforme a que normalmente la más conocida es la fricción, pues generamos polarización. Y esa polarización hace que en lo que es la parte de atracción atraigan las partículas de cargas opuestas y podamos que se estén pegando en los uniformes y de estarlos llevando a los lugares donde no deberíamos de hacer. O estemos haciendo que se carguen y de repente buscan un lugar que es un desbalance de electrones y se descarguen, que es una descarga electrostática. Bien, ¿cómo podemos controlarlos? Bueno, pues la mejor manera es tratar de buscar un conductor. El conductor fluye, el conductor deja que esas partículas se vayan hacia un lugar donde no nos haga daño, que le llamamos tierra. Entonces, es importante que si queremos controlar la estática, pues generar que se mueva, pero que se mueva a un lugar donde no nos pueda afectar. Y si no tenemos estática, no tenemos polarización y por ende no tenemos atracción de partículas. Esa es una buena razón para poder ver que el utilizar productos conductivos y que se lleven a tierra es la mejor forma de controlar la estática. Pero pues, también tenemos aislantes y esos aislantes la mejor manera para neutralizarlos es utilizar un proceso que se llama ionización, que es la generación de las mismas cargas, aventarlas a donde está cargado y por la ley de Coulomb, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen y eso hacemos que neutralicemos. Entonces tenemos esa parte del control de las cargas electrostáticas. Bien, aquí vemos una fotografía en donde tenemos
Un catéter del lado izquierdo está totalmente sin carga, está descargado, y del lado derecho tenemos un catéter cargado y ya vemos todas esas partículas que se pegan, que vemos que están alrededor, se pegan a este catéter, y a nadie le gustaría tener esos catéteres y luego que lleven la medicina hacia adentro del cuerpo, que estén sucios. Bien, un cuarto limpio, controlado, es aquel cuarto en donde controlo yo la temperatura y humedad, y conforme a una presión positiva hago que el flujo de aire se vaya filtrando. Se tienen filtros que le llaman filtro cepa, y entonces vamos teniendo un control de partículas con ese flujo laminar de aire. Pero los filtros no, solitos no pueden hacer todo el trabajo, entonces tenemos que ayudar. Tenemos cuartos limpios, y esto en la normativa de hoy se catalogan como ISO 98765 hasta el 1, y mientras el número va bajando son la cantidad de partículas eh, que pueden estar dentro de un cuarto controlado. Digamos, un cuarto clase 5 es un cuarto limpio muy controlado. Un clase 9 posiblemente le llamemos cuartos blancos o áreas controladas, porque la cantidad de partículas, tanto en cantidad como en tamaño de partícula, pues son permitido una mayor cantidad. Ahora, en lo que son los cuartos limpios, tenemos dos tipos de flujo. Hay flujos turbulentos o hay flujo laminar. Obviamente, el flujo laminar es el mejor. Y si tenemos un piso falso donde pudiera caer esas partículas hacia el fondo y ya no volver a regresar hacia la superficie, todavía mucho mejor. Esos son los mejores cuartos controlados, que estamos hablando de cuartos limpios de clase 6 para abajo. Bien, entonces, ¿qué fuentes de contaminantes tenemos en un cuarto limpio? Bueno, el medio ambiente, obviamente, que les tenemos controlar con los filtros cepas. El producto y el proceso que hacemos también puede ser sucio, y tenemos que cuidar, que cuidar esa parte de los contaminantes para que no me contamine el producto final, que es el que más importa controlarlo, ¿no? Pero también el personal es, creo yo, el mayor generador de contaminantes, porque es el que se mueve, es el que toca piezas, es el que maneja piezas y demás, y entonces estamos en vías de poder generar carga por la fricción del movimiento, atracción de esas partículas y luego moverlas. Vamos a ver un pequeño video al rato donde ya ejemplifica todo esto que vamos a estar platicando en estos minutos. Bien. Los filtros, como les digo, no hacen todo, entonces sí tenemos que ayudarlo con uniformes especiales, con eh, lo que llamábamos los ionizadores de cuarto controlado, con también lo que son las estaciones de trabajo y demás. Tenemos que cuidar hasta las hojas de papel, hay especiales para cuartos limpios. Bien, las partículas cargadas, ¿sí? Luego esa polaridad que tienen, pues son más fuertes que la fuerza de gravedad. Entonces están volando. Podemos nosotros recordar de repente un día, sobre todo un domingo, que estamos viendo la televisión y vemos hacia la ventana y entran los rayos solares, vamos a ver partículas suspendidas en el espacio. Bueno, todas esas partículas están suspendidas porque están cargadas. Entonces, entre una y otra se van repeliendo o se van atrayendo, y entonces por eso las vemos que están, entre comillas, volando, ¿no? Entonces, esos son los que tenemos que controlar en un cuarto limpio. Bien, vamos a ver, aquí es un ejemplo en el cual vemos en la fabricación de obleas, que es la base de un semiconductor. Cuando tenemos una oblea sin carga, una oblea cargada, o sea, ya podemos generar a más de 4, 5 mil o hasta 15 mil volts por fricción. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues aquí podemos ver que la oblea que está con 0 volts tiene una cantidad de partículas muchísimo menor que la que no estamos cuidando
con un flujo iónico para cuidar esa carga. Entonces ya no hay atracción de partículas. Bien, los efectos de una carga estática, sí, es importante estas cargas, como les decía, son iones en el aire que pueden estar chocando entre ellas y estarse cargándose y recargándose otra vez, ¿sí? Como les decía, la parte importante es tratar de aterrizar todo lo que podamos aterrizar para poder no tener polaridad en esto y los uniformes especiales nos ayudan mucho en esa parte. La ionización bipolar también, como les comentaba, también nos ayuda a que esas cargas que están en el aire se puedan neutralizar y entonces evitar que haya esas partículas suspendidas. Pero es importante entender que si caen esas partículas al suelo y yo camino, pues voy a empezar a generar una, recarga. Esto quiere decir que camino y camino y se va a estar levantando otra vez esas partículas y si mi uniforme no está bien aterrizado o no conduce la electricidad para poder estar en 0 volts aterrizado, pues voy a hacer un ente que va a estar moviendo esas cargas alrededor del cuarto limpio. Entonces hay que estar aterrizados en todo momento. Bien, entonces esa resupresión o turbulencia es algo importante y lo hemos visto. Aquí hay algunos pequeños ejemplos de esta turbulencia y bueno, microscópicamente se puede notar todo esto de las partículas y por ende es importante tener neutralizada el ambiente y tener uniformes que se puedan aterrizar y por ende no cargarse y no atrapar o atraer partículas. Es bien importante en esta parte del ensamble de equipos médicos o de áreas de quirófano quirúrgicos, el que cuando hablamos de partículas hay que entender que los gérmenes, los virus, las bacterias también son partículas. Y entonces eso agravia la situación de que podemos llevar y contaminar un producto de polvo, pero si lo contaminamos de gérmenes o virus, pues eso puede causar problemas de que en una postoperatorio la herida se puede infectar. Y les puedo comentar que el 7% de las personas que entran a la cirugía, el 7% tienen situaciones de esta. Obviamente es muy difícil conseguir esos datos porque, sobre todo en Estados Unidos, porque pues no va a decir el hospital que tiene 7% de gente que se vuelve a contaminar, ¿no? Es una situación hasta que los pueden demandar, ¿no? Bien, entonces aquí hay dos estudios, en donde vemos que el porcentaje del personal es el más alto, sí, dependiendo de cómo hicieron el estudio, pero en conclusión vemos que el personal es una parte muy importante que hay que cuidar y hay que controlar. Bien, aquí están los tamaños de partículas y como lo ven ustedes, bueno, pues puedo estar hablando de polvo. Sí, pero también puede estar hablando de coronavirus, puede estar hablando de bacterias, puede estar hablando de otras infecciones que pudiéramos estar llevando, ¿no? Bien, hay, hay un punto bien importante, el hecho de cuando hablamos de estos uniformes especiales, mucha gente los conoce como uniformes antiestáticos. Yo siempre he pensado, esta palabra antiestático, si la vemos en su etimología, quiere decir matar la estática, la no generación de estática, pero cuando vemos que los uniformes de cuartos limpios son 98% poliéster, 2% carbón, estoy hablando del 98% de un plástico. ¿Ustedes no creen que vaya a generar estática? Y más que estoy friccionándolo cuando estoy moviendo las manos o caminando. Y la respuesta es sí, sí genera estática, pero esos hilitos de carbón, como ven ustedes en esa fotografía, son los que disipan esa carga, que no se queden estáticas. Ya hablamos de que si están estáticas, generan atracción de partículas. Si genera estáticas y se drenan abruptamente, genera un evento
ESD o de descarga electrostática. Bueno, pues esos hilitos, pues para que sean más efectivos y eficientes, pues, tienen que estar conectados a tierra, ¿sí? Entonces, una, un uniforme 98% poliéster, 2% carbón que no esté aterrizado, pues está trabajando a medias. Y está trabajando a medias, pues no es lo mejor, porque también sabemos que estos uniformes, pues no son baratos, son de alta tecnología y entonces hay que utilizarlos correctamente, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta que el carbón es la vía tierra de estos uniformes. Y para saber si están funcionando o no, pues les mido yo la resistencia eléctrica. Por eso les llamo yo que son uniformes disipativos que dejan fluir las cargas. Entonces, con mayor razón es un uniforme que disipe las cargas, no que no las genere, porque sí las va a generar, sino si las genera o se generan por fricción, que todo eso se disipe a tierra y entonces tener un uniforme en cero volts, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues no nada más es el uniforme, el calzado, el piso, las sillas, son también temas que están hechos de plástico, muchas de ellas, y no siempre son disipativos. Esta es una gráfica que le llamamos Walking Test, que es una gráfica de cuando voy caminando, y ustedes pueden ver que cada paso que damos podemos estar generando 850 volts o hay por situaciones ambientales o corporales, o sea, la gente grande puede estar generando menos voltaje porque tiene más capacitancia, entonces y vemos que puede haber picos de 3200, la persona después vemos que se sienta, levanta un pie, baja otro pie, se levanta y luego se vuelve a sentar. Entonces ahí vemos que, pues, que no son 3 volts los que generamos cuando caminamos, ¿no? Y aquí ejemplificamos al señor todo cargado, ¿no? Cuando va caminando de más, ¿no? Y luego vemos aquí los campos electrostáticos que podemos generar simplemente por estar caminando. Bien, el hilo conductivo, el algodón, luego le llamamos coloquialmente antiestático porque es una fibra que puede absorber humedad y le llamamos que es hidroscópica. En la humedad, el agua porque tiene sales, pues conduce la electricidad. Entonces, en áreas sobre todo de explosividad y demás, son importantes porque un plástico 98% poliéster no son muy recomendables donde haya situaciones de explosividad, ¿no? Entonces el algodón es bueno, pero si se va perdiendo esa pelusa que es la que absorbe la humedad, pues tenemos luego un algodón muy pobre en esa propiedad de hidroscopía. Entonces puede haber uniformes que tienen algodón, pero también ayudarlos con tiras de carbón, ¿no? Y son las telas ESD que les llamamos, ¿no? Hay también uniformes desechables que les ponen un aditivo superficial y pueden hacer esta misma función que el hilo con estos covers que se les pone, ¿no? Entonces, el uniforme nos ayuda para disipar la carga, pero también nos ayuda para que la ropa de calle no genere, porque hay una supresión de voltaje, y entonces podemos blindar, esa es la palabra que se utiliza, blindar esos campos para que no salgan, ¿no? Como vemos en esta gráfica, ¿no? Que generándose estática, se cierra el uniforme y ya vemos tenue esa grafiquita, y eso es ¿por qué? Porque hay una supresión de voltaje. Bien, los uniformes disipativos, bueno, son prendas que tienen estos hilos de carbón, se tienen que estar midiendo, es una herramienta de trabajo. Y todas las herramientas de trabajo, pues hay que saber que si están o no están bien funcionales. Y bueno, pues para eso hay que tener certificados de confiabilidad, más hoy que la norma NOM 017 ya nos está exigiendo a los proveedores entregar certificados de que el producto está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces, y es importante que ustedes como usuarios exijan estos certificados a sus proveedores. Bien, entonces, bueno, pues aquí vemos ejemplificando el problema de los uniformes cuando no están aterrizados o cuando no son uniformes
que disipen esa carga, ¿no? Y también en áreas de explosividad, pues una chispa que es en realidad una descarga de energía, igual a un evento de descarga electrostática. Si hay oxígeno y si hay un combustible, pues estos eventos de fuego, ¿no? Entonces, porque la estática, al no ser estática y fluir, produce corriente, ¿no? Que eso es algo que corre esa energía, ¿no? Entonces, bueno, hay que disipar esos campos y hay que mandar esas cargas hacia un lugar donde no haga daño. Disculpen que lo vuelva a repetir, pero es importante, ¿no? Y en lo que son los escáneres o en lo que son los equipos, pues podemos descargarlos, descalibrarlos, y esto no es bueno para lo que son los análisis finales, ¿no? Bien, la humedad. Aquí podemos ver cómo la humedad nos ayuda o nos desayuda en lo que es la generación de estática. En áreas de 10 a 20% de humedad podemos generar caminando en una alfombra 35,000. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado una descarga cuando nos bajamos del coche o cuando vamos caminando en la oficina y tocamos la perilla? Sí, eso es una descarga abrupta de energía, que es un evento ESD. Sí, entonces, bueno, como complemento del control de partículas es la ionización. Aquí hay los ionizadores de cuarto completo que nos ayudan mucho para controlar esas descargas. Aquí hay un ejemplo de un estudio que Simco, sí, que es un fabricante de ionizadores, y de hecho el video lo hizo Simco. Es ejemplifica muy bien lo que hemos estado platicando. Puso ionizadores en un área donde te cambias el uniforme o la ropa de calle con el uniforme de cuarto limpio, y cuando tenían prendidos los ionizadores, vimos que la cantidad de partículas bajó abruptamente. Cuando las volvieron a prender, a apagar los ionizadores, otra vez se volvió a ir para arriba esa generación de partículas. Es simplemente física, ¿no? Es esa parte, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo funcionan el proceso de ionización. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen, ¿no? Entonces así es como funciona. Entonces veamos, está en inglés. Si tienen alguna duda, al final lo platicamos, pero al final de cuentas es un video muy visual y muy representativo. Every day, contaminants enter facilities, unseen and unnoticed. A person carrying electrostatically charged contaminants walks into a high-precision manufacturing space, unknowingly introducing risk. Even during the gowning process, these electrostatically charged contaminants cling to surfaces and clothing, remaining active and mobile. As the person moves through the clean room, particles disperse into the air, compromising the clean environment. Parts entering automated production are already compromised by static-charged contaminants. Manual handling in clean rooms allows even more contamination from unneutralized surfaces and static charge. Even clean transfer rooms become carriers of contamination without proper ionization controls. Contaminants cling to packaging materials, continuing the chain of contamination beyond production. Contaminated products are shipped, reaching end users with compromised safety and performance. What started as an invisible problem now becomes a visible threat: medical device contamination at the point of use. Y aquí es cuando se Now let's ponen see the ionizadores. difference. With ionization protocols in place, even a contaminated individual entering the gowning room begins the process of charge neutralization. Electrostatic charges are eliminated, reducing the spread of contaminants and keeping the clean room truly clean. Critical parts are neutralized during production, ensuring they remain clean and uncontaminated throughout the process. Controlled environments maintain clean conditions when ionization is strategically deployed.
Ionized transfer rooms act as protective buffers, preventing recontamination at each touchpoint. Ionization prevents contamination from clinging to packaging materials, ensuring that only clean, static-free components make it to shipping, ensuring safety and compliance for end users. Ionization doesn't just control static, it removes the pathway for contamination, because in precision ultra-clean manufacturing, what you can't see can hurt you. Make it clean, maximize yield, keep it safe with Simco Ion. Bien, entonces como vimos, el proceso de ionización ayuda mucho. Obviamente el proceso de ionización es un proceso que no es tan rápido, 2, 3, 5 o hasta 10 segundos se pueden tardar en neutralizar un área y la gente va a estar caminando y generando otra vez carga. Entonces, por eso es importante que junto con la ionización tengamos lo que son la infraestructura y los uniformes disipativos que estén aterrizados y esto ayuda muchísimo a que no se peguen las partículas y no las esté acarreando hacia lugares que no necesitan. Bien, la otra parte es las descargas electrostáticas o las chispas en áreas controladas, en áreas de flamabilidad, sabiendo que en un quirófano se utilizan solventes, y si yo estoy suturando una herida con uno de estos lápices de láser, pues estoy generando una energía. Entonces tengo oxígeno, el alcohol y bueno, pues esta parte de la pluma de láser, ¿no? Entonces podemos tener situaciones que no están padres, digo. Entonces es importante esto también. Bien, como les decía, la humedad relativa, ¿cuál es la mejor? Pues normalmente de entre 30 y 50% de humedad es la más recomendable, no nada más para estática, sino más bien para que la gente esté a gusto también, ¿no? Pero hay situaciones, como en temporada de frío, en áreas donde sí, en verdad hace mucho frío, podemos llegar a humedades del 20-30%. En Noruega tienen un protocolo que en el momento en que la humedad relativa baja de 30%, meten controles y el protocolo es utilizar todos los uniformes disipativos y cuidar que todas las sillas y las mesas y demás estén bien aterrizadas. Y esto es para evitar que alguno de los pacientes se pudiera llegar a aprender por esto que comentábamos del utilizar los solventes antisépticos, ¿no? Bien, normas internacionales, bueno, como les platicaba al principio, la asociación de ESD tiene como objetivo pues, tratar de estandarizar procesos y productos y normas para poder controlar la estática en áreas que no sean de ignición o que no sean flamables. ¿Por qué no en estas últimas? Porque hay otras asociaciones como la NFPA que se dedica a seguridad industrial, ¿no? Y ellos tienen su parte de las normatividades para cuidar las descargas electrostáticas. Entonces, pero para áreas de cuartos limpios, o hospitales, tenemos una guía que es la TR29. TR quiere decir un Technical Report, un reporte técnico en donde te da una guía de qué es lo que necesitas para controlar los riesgos por la electrostática en áreas de centros sanitarios, hospitales. Y también acabamos de liberar otro que es el TR28, que es el de atracción de partículas. Se lo recomiendo mucho porque es un documento muy didáctico, muy educativo y te va guiando dependiendo del tipo de proceso que ustedes hagan, si es lo que son semiconductores, lo que son hospitales, lo que son áreas de inyección de plásticos, lo que son fibra óptica, todas estas áreas donde
la atracción de partículas y contaminación es sumamente crítico. Bien, estas son las normas internacionales. Hay otras normas para cuartos limpios, como la ISO 14644, y ahí está la clasificación del ISO 9876, ¿sí? Y también está un ISO en el cual habla acerca de la undimentaria, de los uniformes, es este mismo. Y bueno, pues es importante tener el cuidado de saber qué norma es la que voy a estar utilizando. En las normas nacionales, pues digo, en mi caso, estoy muy involucrado en esta parte, digo, desgraciadamente no tenemos normatividad tan detallada, es muy general, ¿sí? Hablan del calzado antiestático, ¿sí? Hablan de punto a tierra, ¿sí? Digamos que la NOM 017, como les platicaba, habla de aire ionizado, pero hay que tener mucho cuidado dónde sí poner o no poner un ionizador. El proceso de generar cargas, pues las puedo generar con lo que le llamamos efecto corona. Y el efecto corona es generar voltajes de 7000 volts en un punto para ionizar el aire que tenemos alrededor. Estos equipos no son, y no de, siempre y cuando estén diseñados para áreas restringidas de alta explosividad, pero no son recomendados para donde haya vapores o solventes porque están generando un arco eléctrico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado dónde sí y dónde no. Hacer humidificar el ambiente, pues sí, eso sería lo más fácil, pero también si tenemos un áreas muy húmedas podemos tener problemas luego de contaminación o también de generación de hongos y de moho. Entonces también hay que tener ese cuidado de qué tanta humedad pueda o no pueda yo tener, ¿no? Y bueno, en lo que es descargas electrostáticas, pues la descarga electrostática más común y que todo el mundo conocemos, pues es un rayo. ¿Sí? El rayo es una descarga de 2 millones de volts. Eso sucede en microscópico cuando estamos caminando o manejando y los componentes electrónicos pues se dañan con 100, 200 o 300 volts. Entonces estamos hablando de que cuando caminamos nosotros podemos generar estos eventos microscópicos, que son hoyos, llega tanta cantidad de energía en un lapso de tiempo muy, muy pequeño, estamos hablando de 20 nanosegundos, a generar una tal energía que podemos derretir el silicio. El silicio es un metal con el cual se hacen las obleas. Entonces estamos viendo pues que luego vemos un problema que es microscópico. Y digo vemos porque estamos viendo las fotografías, pero cuando estamos ensamblando cosas electrónicas, no sale humo, no huele a quemado, sino que nos damos cuenta, si bien nos va, cuando estamos probando el producto ya al final de la línea, ¿no? Y esto es mucho porque el nivel de percepción humana, para que yo pueda sentir una descarga electrostática o el común, el toque que nos damos, ¿no? Son 3000 volts. Ya, estamos hablando de descargas electrostáticas, no eléctricas, ¿verdad? Si lo llegamos a oír, son 5000 y luego, pues en temporada fría, cuando nos quitamos un suéter de lana, podemos hasta escuchar esos, esas spikes, ¿no? Que son descargas electrostáticas en el aire, ¿no? Son 10,000 volts. Y pues les comento, el grado de sensibilidad de los componentes, pues cada día son más y más sensibles, ¿no? La palabra de nanotecnología viene mucho de que hoy las compuertas de los chips que abren y cierran, se miden en nanómetros. En los años, los 2000 teníamos distancias de 30, 50 nanómetros entre compuertas. Hoy estamos trabajando con productos ya en línea o ya liberados de 7 nanómetros o 5 nanómetros. Para la inteligencia artificial se están manejando ya proyectos que deben de estar en 3 nanómetros. Y esto es porque mientras más pequeño, pues tenemos más cantidad
de transistores y esto hace que el producto pueda, o el chip pueda ser más poderoso, ¿no? Entonces vean, del año 2010 al 2025, pues ya tenemos sensibilidades de 120 volts. ¿Sí? No nos vamos a dar cuenta nunca nosotros por la sensibilidad que tenemos, ¿no? Pero eso también hace que tengamos más cuidado y que la parte de fabricación debe de estar mayor capacitada. La capacitación es sumamente importante para saber qué es y cómo hacerlo y tener más cuidado. Pero esta es una oportunidad para México que tiene plantas de primer mundo y ingenieros muy capacitados de poder estar trabajando productos de alta tecnología. Y los semiconductores, como lo hemos oído por todos lados, la parte de la fabricación de la oblea no nos va a tocar, pero sí nos puede tocar la parte del empaque y de la programación de chips, ¿no? Que también son sensibles, o sea, no es nada más la fabricación del chip, sino el manejo del chip también hay que tener ese cuidado. Y las medidas de control, como les decía yo hace rato, aquí ya las vemos ejemplificadas, es el aterrizamiento, la neutralización y la protección. Cuando no pueda yo aterrizar o neutralizar, pues necesito hacer el blindaje, ¿no? Como es el uniforme o como son bolsas metalizadas, ¿sí? Que es el empaque, empaques especiales, ¿no? Entonces, me fui un poquito rápido, pero sí quería yo abarcar toda la parte de ESD también, ¿no? Entonces, no sé si tengan algunas dudas. Ingeniero, muchísimas Sí. gracias por su presentación. Efectivamente, sí tenemos algunas preguntas. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle a usted por la presentación y por la claridad de los conceptos. Hemos recibido algunas preguntas y comentarios por parte de la audiencia. A continuación, entonces, daremos inicio a esta sesión. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Asimismo, si no es posible, por correo electrónico también estaremos compartiendo las respuestas a estas preguntas y la presentación del ingeniero Aliceda. Damos entonces inicio a las preguntas. Tenemos la primera. La pregunta es, tengo un negocio de lavandería. ¿Qué requisitos debo cumplir para brindar el servicio de lavado de batas ESD? ¿Y hay una certificación que debería cumplir? Es interesante la pregunta. Es importante saber si el uniforme va a ir para un cuarto limpio controlado o si el uniforme va a ir para un área que no esté controlada. Y esto mucho es porque lo más importante, como vimos en la presentación, la tela viene con un hilo de carbón. El hilo, en realidad, el carbón es sumamente frágil y quebradizo. Entonces, las fibras de carbón se ponen dentro de un hilo de nylon o de poliéster para poder hacer en sí el hilo y poderlo coser, ¿no? O tejer. Este hilo es, se puede llegar a dañar si utilizamos jabones con un pH muy básico. O sea, necesitamos tener jabones de pH 7. Luego me dice mi señora que el mejor jabón es el Sote y efectivamente es un jabón de pH 7, ¿no? Ese es algo importante. El otro punto es la plancha o el secado en calor. Eso olvídense, ¿no? Hay que secarlo en frío o secarlo como normalmente secamos nuestra ropa, porque el calor hace que ese hilo de nylon, que es el carrier de la fibra de carbón, se rompa. Y si se rompe esos hilitos, pues entonces mi resistencia eléctrica se va a incrementar, ya no va a disipar la carga. Entonces esas dos partes son sumamente importantes, no utilizarla. Y el otro punto es el utilizar estos suavizantes de ropa. Eh, en realidad lo que estamos haciendo es contaminar el producto cuando le ponemos el suavizante. Sí, se siente muy bonito y huele muy lindo, ¿no? Y recordamos a mamá, pero el detalle es que contaminamos el producto, ¿no? Para cuartos limpios, obviamente no están permitidos
pero para áreas de electrónica, donde de repente sí lo hacen, el detalle es que si yo quiero medir la bata que esté funcionando, la única forma de medirla es la resistencia eléctrica. Y este suavizantes de ropa son grasa. Y entonces me van a encapsular esos hilos de carbón. Y entonces ya no va a poder yo probar eso, esos uniformes. Entonces, esa parte y el resto es como cualquier otra tela. Se recomiendan que las lavadoras sean centrífugas y ya no sean del chaca-chaca para mejorar y incrementar el área de uso, el tiempo de uso de los uniformes. Pero sí, lo más importante es esto. Cuando son cuartos limpios, dependiendo del nivel, sí se necesita, no se puede utilizar agua normal, se tiene que utilizar agua desionizada y se puede y se tiene que utilizar un jabón que también tenga eh, químicos para matar gérmenes, ¿sí? Hay áreas donde no nada más se lava, sino que se tiene que esterilizar el producto. Y en México la única forma de esterilizar es en autoclave. Digo, es la única forma porque es la única forma permitida que tenemos hoy. En Estados Unidos se utilizan rayos gamma, pero como es un elemento radioactivo, pues es muy difícil que en México den ese tipo de permisos para ese tipo de, este, de procesos. Entonces, también cuando vayan a adquirir uniformes, pues sí traten de ver que sea un uniforme que aguante el autoclave, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta se refiere a que si podría usted, por favor, recordarnos la razón por la cual está mal utilizado el concepto de antiestático. Bien, esa es una pregunta que a mí siempre en mis pláticas, cursos o demás me gusta que quede bien claro porque mucha gente le sigue llamando a estos uniformes antiestáticos o a las pulseras o a los zapatos antiestáticos y no lo son, son disipativos, ¿sí? Está mal el concepto, aunque si yo midiera la estática no generaría, eso sí es cierto, pero la base es porque disipa la carga, entonces hay que llamarles por su nombre, ¿sí? Y esto es porque sí hay productos antiestáticos, como les decía, el algodón es un material que le pudiéramos llamar antiestático porque disipa muy lento, pero no genera tanta estática. Sí, hay bolsas que les llaman, hasta le ponen un pigmento rosita para llamarles antiestáticas. Es así. Y en la asociación, la palabra antiestática ya la quitamos, ya no la usamos. Y para poder ejemplificar un producto que no genere estática, pues le llamamos de baja emisión de estática, porque de que va a generar 5, 10, 15 o 20 volts, seguro va a generar, pero es poco, ¿no? Entendido, ingeniero, muchas gracias. Las siguientes preguntas podemos unirlas en una sola. La pregunta se refiere a que si estos uniformes son recomendables en áreas médicas como quirófanos y cuáles serían los mayores riesgos de no usar estos uniformes en quirófanos. Bien, hay que son importantes, muchas veces uno piensa, así como la foto que estamos viendo aquí, que es un overol cubierto, hay batas, sí, hay guantes, hay calzado. Entonces, dependiendo de qué tan rígido sea el control de partículas, en área de quirófanos, creo yo, ya en México está especificado que los pisos sean disipativos, ¿sí? Desgraciadamente llaman antiestáticos, pero no, son disipativos. Pues si ya, y no son baratos, si ya tienen ese piso, pues úsenlo. Utilicen un calzado que disipe y utilicen un uniforme que disipe. Claro que es importante. Recuerden que la contaminación en un quirófano no nada más es polvo, sino son gérmenes, virus y bacterias. Y entonces podemos estar infectando al paciente en áreas de operatorio y en áreas donde regresa el paciente a que le hagan la curación, también también es importante no generar partículas, llámese gérmenes, virus o bacterias. Por eso es muy importante utilizar este tipo de uniformes.
Si no, el piso, la verdad es que el piso luego no funciona ya, o sea, no le sirve de nada, porque sí no va a haber forma de estar drenando la carga de las personas que están dentro del quirófano, ¿no? Entendido, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta se refiere a que si existen normas mexicanas que se enfoquen directamente en este tema. Eh, Desgraciadamente, en lo que es la parte de quirófanos y áreas hospitalarias, como les decía, sí está la parte del piso, y en el piso sí no hay, o no debería, ¿no? Pero no he visto yo muchos quirófanos que no tengan de esos pisos que le llaman enrollo, que son disipativos, pero la normativa del uniforme no está regulada. Se utilizan de algodón porque son de baja emisión estática, pero si vemos hay muchos que se lavan porque se tienen que lavar cada vez que se utilizan, ¿no? O se utilizan de estos desechables de plástico como el material que utilizábamos para los cubrebocas. Y digo de plástico porque uno piensa que es tela, no woven, pero es en realidad poliéster o polipropileno, es plástico y sí genera mucha estática. Y luego los venden como antiestáticos. Ok, cuando les llegan, los prueban, ¿en verdad tienen esa propiedad? Ese tipo de cuestiones, o sea, de saber si están cumpliendo con lo que están pidiendo y que están recibiendo, ¿no? De acuerdo, ingeniero, muchísimas gracias. Eh, Creo que ya la última pregunta sería la pregunta es, ¿tienen que cumplir estos uniformes con la nueva normativa NOM 017 de equipo de protección personal? Sí, la pregunta es sí. La asociación, la asociación en su estándar general, la ANSI ESD 2020, versión 2021, ya le pide a los usuarios que les exijan a sus proveedores del certificado de confiabilidad de los productos de control de estática. ¿Sí? Esto porque están enfocados en eso. En la NOM 017 habla específicamente del cuidado personal. Y cuando estamos utilizando un uniforme dentro de un quirófano o un uniforme dentro de un área farmacéutica, el uniforme no nada más es para cuidar que no se contamine el producto, sino también para cuidar a la persona que está utilizando su uniforme y le caiga por algún accidente la sustancia que estén haciendo, ¿no? Entonces también tiene que tener cuidado tanto en los zapatos, zapatones o cubrezapatos, como le llaman, y en el uniforme. Entonces, sí es un cuidado personal y por ende la respuesta es sí, tienen que cumplir y tienen que pedirles a sus proveedores que les entreguen un certificado. Ahora, es importante esto del certificado. Cuando hablamos de control de estática y vimos ahorita lo de la humedad, las normas de medición estándares exigen que se tienen que medir para poder certificarse a 12% de humedad. Si uno ve un certificado que no esté a 12% de humedad, quiere decir que no está cumpliendo con la normativa. Entonces, 12% de humedad es importante que se hagan las pruebas porque si lo hacemos a 12, pues en cualquier otra humedad para arriba va a funcionar. Entonces, por eso es importante que ese certificado diga el estándar, diga el método estándar, diga que es a 12% de humedad, que diga qué equipos se utilizaron y la calibración, que es obvio, y luego viene el reporte. ¿Cómo llegaron a ese número del certificado? Exijan el reporte también. Y esto es porque afuera, desgraciadamente, hay muchos certificados que son apócrifos. Entonces, para evitar que esos certificados no tengan validez, exijan el reporte junto con el certificado. Entendido. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues muy bien. Nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado. Nuevamente agradezco al ingeniero por haber aceptado nuestra invitación y esperamos poder contar con su valioso apoyo en una futura oportunidad. Asimismo, les damos las gracias a quienes participaron de esta presentación en línea y a Statec por promocionar estos valiosos espacios de conocimiento. De parte de México Industry, les deseamos un feliz día. Ingeniero, si quiere tomarse un momento para despedirse de nuestra audiencia,
Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, yo más que nada, algo que es sumamente importante es la capacitación. Busquen quién los pueda ayudar en conseguir esas capacitaciones. No hay mucha literatura en español, en inglés sí lo hay, pero estos dos nuevos reportes técnicos que la asociación generó son muy educativos. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, pues vieron ahí mi correo. Nosotros tenemos un laboratorio que nos dedicamos a eso, a dar cursos, a dar capacitaciones y certificamos producto. Pero lo importante es capacítense. Al fin de cuentas, el experto de su producto y su proceso son ustedes. Nosotros sabemos la teoría, pero la aplicación, los que saben son ustedes. Y no es, pues tengo que utilizar tal cosa. Bueno, pues vamos a ver, es como un doctor. Si me preguntan a mí, oye, estoy enfermo, pues tengo que ver los síntomas, ¿no? Y es lo mismo. Para que yo pueda recomendar, pues necesito saber la aplicación para poderle decir qué es lo que necesita, ni más ni menos, es lo que necesita. Entonces, eso es algo que yo recomiendo mucho. Busquen la capacitación de esto para que nadie les cuente, ¿verdad? Y muchas Perfecto. gracias, México Industria. A ustedes muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por su participación. Bonito día. Gracias.